Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. ¿Qué te parece conocer a una de las enfermedades que mayor afectaciones tiene sobre el cultivo del mango? Acompáñame. Hoy platicaremos de la escoba de bruja o malformación del mango. El mango Magnífera indica es considerada como el rey de las frutas en la India, donde se ha cultivado por más de 4000 años y tiene un gran significado religioso y cultural. En este país se comenzó una labor de selección de semillas y posterior propagación por injerto para cultivarlos en grandes plantaciones, llegando a tener hasta 100,000 árboles. Con el arribo de los viajeros a la India, provenientes de Europa, se dispersó el cultivo a los trópicos y subtrópicos de todo el mundo. El mango es un importante cultivo comercial que se encuentra entre los 5 principales cultivos de frutas a nivel mundial. Dentro de los principales países productores se encuentra la India, China y por supuesto nuestro país, México. Esta fruta se puede consumir como fruta seca, jugo, helado, dulces, mermeladas, como pulpa, encurtidos y productos congelados. México es uno de los principales países productores de este cultivo, siendo Guerrero, Chiapas, Nayarit y Oaxaca los principales estados productores. Desafortunadamente, este cultivo puede ser afectado por la malformación del mango o por sus siglas en inglés MMD, ya que puede afectar a las inflorescencias y el tejido vegetativo de la planta, aunque no mata a estos árboles, pero impide el desarrollo del follaje y cuando afecta a la fase floral, reduce dramáticamente la producción de fruta. En consecuencia, existen pérdidas económicas. Como dato de referencia se tienen las pérdidas que registró Egipto en el año de 1998, las cuales se estiman en $15 millones. La enfermedad de la malformación del mango fue reportada por primera vez en la India en el año de 1891 y subsecuentemente se ha observado en Australia, Brasil, China, Egipto, Israel, Malasia, El Salvador, Nicaragua, México, Myanmar, Omán, Pakistán, Senegal, África, Sri Lanka, Uganda, Sudán, España y Estados Unidos. Desde la aparición de este patógeno se ha observado cómo es muy fácil y rápida su diseminación en todo el mundo. Por mucho tiempo se desconocía al agente causal de esta enfermedad. Primero se pensó que podría ser causada por virus, desórdenes hormonales, fitoplasmas. Actualmente se cuenta con la evidencia suficiente que señala a especies de Fusarium pertenecientes al grupo de Gibberella fujikori como los responsables de la malformación en brotes vegetativos o florales del mango. En esta imagen se evidencia la presencia de micelio, el cual crece entre las células de las brácteas y órganos florales. En la parte superior podemos observar el crecimiento micelial en una flor de mango cerrada que se encuentra aún en desarrollo, y en la parte inferior puedes apreciar el crecimiento del micelio que rodea a los estambres maduros y fértiles, los cuales se encuentran completamente desarrollados. Si realizamos cortes histológicos de estos tejidos y los sometemos a técnicas histoquímicas, podemos observar abundantes depósitos de fenoles en la epidermis y corteza, además de la presencia de hipertrofia, hiperplasia, desorganización y muerte celular. Los desórdenes antes mencionados en los tejidos de las plantas de mango se han justificado a través de la producción de unas sustancias químicas denominadas como malforminas. Pero recientemente investigadores hablan también de la producción de etileno como otra sustancia involucrada en este proceso de la malformación. En estos estudios también se sugiere que la alta concentración de esta fitohormona podría desencadenar un estrés por etileno, lo que a su vez justificaría la malformación de los tejidos en la planta de mango. Como se ha referido, la malformación floral es la afectación económica más importante, ya que disminuye la longitud del eje primario y las raquis secundarias. Puede aumentar el grosor de las raquis. Estas panículas malformadas pueden producir hasta 3 veces más flores que las panículas normales, pero existe un cambio de sexo en las flores, incrementándose la cantidad de flores masculinas o teniendo desplazamiento de hermafroditas a flores estamníferas o estériles, que si llegan a fecundarse sufrirán aborto de los frutos. Las malformaciones presentan un enanismo y filodia, alargamiento de las brácteas, marchitez generalizada de la panícula, mismas que al final dan un aspecto de racimo compacto de color negro, las cuales pueden persistir en el árbol hasta la siguiente temporada como una masa seca negra
que servirá como inóculo primario para otros árboles de alrededor. Si bien se puede observar a cualquier edad de la planta, la malformación vegetativa es realmente seria en plántulas o árboles jóvenes que se encuentran en viveros, pero también puede afectar a los árboles maduros. Los síntomas típicos de las malformaciones vegetativas incluyen un desarrollo normal de las yemas terminales, reducción del área foliar, de los entrenudos, detención del crecimiento de las yemas axilares, deformación de las yemas vegetativas terminales, hinchamiento de las axilas en las hojas terminales, además de una pérdida en la dominancia apical, una sobreproducción de brotes pequeños sobre las yemas terminales, las cuales dan un aspecto de arrosetamiento. Desafortunadamente, la enfermedad se encuentra diseminada en nuestro país. De acuerdo a estudios realizados por la Universidad de Chapingo, se ha reportado que los estados con mayores afectaciones por esta enfermedad son Guerrero, Nayarit y Sinaloa, justo los estados con mayor producción de mango en la República Mexicana. Recordemos que la mayoría de los cultivares del mango son susceptibles a la infección y por ende presenta una alta incidencia que puede oscilar entre el 12 al 85%, lo que puede ocasionar una pérdida de hasta el 50%, y que el manejo de este tipo de enfermedad puede incrementar los costos de producción. Existen diferentes especies de Fusarium que se encuentran relacionadas con el desarrollo de esta enfermedad, todas pertenecientes al grupo de Giberella fugicori. Dentro de las especies presentes en nuestro país tenemos Auxisporum, presente en el Estado de México, Michoacán y Morelos, Subaglutinans en Guerrero y Michoacán, y Fusarium mexicano. Fusarium moniliforme crece de forma rápida en PDA. Su micelio de color blanco puede o no formar esporodocios de color naranja y esclerocios de color azul oscuros. Las colonias pueden alcanzar un diámetro de 4.6 a 5 centímetros de 4 días de incubación a 24 grados centígrados. Y podemos observar en el anverso de la colonia la producción de un pigmento difusible de color morado a rosa oscuro. En cuanto a la morfología microscópica, podemos decir que es capaz de formar abundantes microconidias en cadenas o falsas cabezas que se pueden o no ramificar y que surgen de una monofiálide. Las microconidias miden de 5 a 12.5 por 2.5 a 4.5 micrómetros. Las macroconidias se producen en menor cantidad, surgen de monofiálides, son falcadas de puntas delgadas que se elongan y curvan conforme crecen, pediceladas en la célula basal. Además, podemos observar la presencia de 3 a 5 septos y sus medidas son de 31.33 a 58.8 por 2.7 por 3.6 micrómetros. Esta especie no produce clamidosporas. Fusarium magniferae es una especie que se parece mucho a la especie moniliforme en cuanto a la presencia, abundancia, formación de falsas cabezas y dimensiones de microconidias y macroconidias, además de la ausencia de clamidosporas. Dentro de las diferencias que podemos observar son que las microconidias se pueden formar a partir de monofiálides o polifiálides. Otra diferencia es que no producen cadenas. En PDA crece con un micelio poco prominente de color blanco, puede producir pigmento difusible de lila a morado. La especie Subaglutinans se parece mucho a las anteriores. Sin embargo, esta especie produce muy pocas microconidias con 2 septos y también se encuentran ausentes las clamidosporas. Otros agentes causales de malformación de mango son Fusarium proliferatum, que también tiene muchas semejanzas con las anteriores especies de Fusarium ya mencionadas. Tal vez las diferencias las podemos encontrar en la morfología colonial, ya que esta especie forma pigmentos que tornan a la colonia, que de inicio era blanca, a una pigmentación con colores naranja que pueden tornarse rosa o amarillo violáceo. En cuanto a la morfología colonial, la mayoría de las macroconidias tienen 3 septos, con un pobre desarrollo de la célula basal. Las microconidias pueden agruparse en cadenas o en falsas cabezas. Fusarium esterilifosum y Tupiense se caracterizan por producir conidioforos en esporodocios multiseptados. Sus macroconidias tienen de 2 a 5 septos, de forma fusiforme, muy marcadas las células apicales y podales. Las colonias se desarrollan en PDA. Estas pueden mostrar un rápido crecimiento,
ya que después de 3 días, incubadas a 25 grados centígrados, se puede observar un micelio blanco de aspecto lanoso, funiculado y en algunas ocasiones pigmentado en el centro de la colonia. En el anverso de la colonia podemos observar coloraciones que van del naranja claro al violeta oscuro. Nuevamente carecen de clamidosporas. Para el caso de Fusarium mexicanum, los análisis morfológicos detallados demostraron que podía distinguirse de todas las demás especies de Fusarium descritas por la producción de hifas enrolladas, que generalmente estaban asociadas por conidios esporangiales y conidióforos aéreos escasos o no ramificados. También pueden formar falsas cabezas de microconidias en monofialides o polifialides, con los típicos macroconidios del género. La especie de Fusarium pseudocircinatum produce conidióforos simpodiales, definidos como conidióforos proliferantes o conidióforos confialides intercalares, a menudo creados por el crecimiento proliferativo simpodial de los conidióforos. La enfermedad de la malformación del mango o escoba de bruja se ha relacionado con la presencia de un ácaro Asteria magnifera, el cual se ha observado recurrentemente en grandes cantidades sobre las malformaciones de los árboles. Esta asociación y los reportes de la habilidad del ácaro para desarrollar hipertrofia en los brotes y hojas del mango fueron las causas para considerarlo como el agente etiológico en un inicio. Sin embargo, esta hipótesis fue rechazada con base en las siguientes evidencias. Primero, en Australia, los reportes de la presencia del ácaro fueron sumamente raros a pesar de que la enfermedad se encontraba presente en este continente. En otras áreas de producción del mango, donde existían grandes poblaciones del ácaro en los árboles de mango, estos se encontraban sanos. Además del uso de acaricidas en zonas donde se encontraba la enfermedad, reducían dramáticamente las poblaciones del ácaro, pero no reducía la incidencia de la enfermedad. Estas fueron las bases que evidenciaron que este ácaro en realidad no era el agente etiológico de la malformación del mango. Algunos autores lo consideran solamente como el vector o acarreador de la enfermedad a través de las heridas que causan las yemas y por donde se pudiera transferir el hongo a la planta. Sin embargo, el rol del ácaro en la epidemiología de la malformación del mango es relevante, ya que el patógeno fue descubierto cuando se colocaron ácaros en medio de PDA y se logró observar estos ácaros al microscopio, donde se evidenció la presencia de conidios adheridos a su cuerpo. Actualmente se sabe que este no es el único vector de Fusarium y sus diferentes especies, sino que también podemos encontrar a los thrips y hormigas involucrados en la diseminación de la enfermedad. Entender el ciclo de la enfermedad es realmente muy simple. Vamos a iniciar con el reservorio de estos microorganismos, que son las malformaciones vegetativas o florales que permanecen en los árboles. De ahí, los conidios de Fusarium podrán diseminarse de forma muy sencilla por viento, insectos, ácaros, aves o por lluvia. Los conidios se depositarán en los brotes vegetativos o florales de las plantas de mango, que son susceptibles a la infección por este hongo, en donde comenzará a crear un desorden hormonal, el cual se asocia a la sintomatología que ya se platicó. Se cree que los brotes y el tejido meristemático son las partes de la planta que son susceptibles a la infección por los conidios de las diferentes especies de Fusarium pertenecientes al grupo de Gibberella fugicori. Además, que la colonización se limita a estos tejidos sin llevarse a cabo una infección del tipo sistémico, y que, si no se retiran estas masas, servirán como reservorio para el siguiente ciclo del cultivo. El manejo de esta enfermedad lo podemos dividir en dos partes, una enfocada a la merma de las diferentes poblaciones de Fusarium involucradas en la malformación del mango y la otra enfocada al control de las diferentes poblaciones de insectos que facilitan la diseminación de los conidios de Fusarium. Primero, platicaremos del manejo de las especies de Fusarium y dentro del manejo cultural tenemos la eliminación por debajo de la malformación de 80 a 100 centímetros, aunque otros autores difieren en el manejo recomendado, donde se puede realizar un corte por debajo de la malformación con una longitud de 45 centímetros. Recuerda que es importante embolsar las malformaciones y subsecuentemente la quema de estas. La poda de los brotes y panículas malformadas es un tratamiento eficaz en la supresión de la enfermedad.
aunque el éxito es dependiente de la etapa y el grado de la infección en los árboles que reciben el tratamiento. Después de la poda se recomienda promover un crecimiento vegetativo vigoroso y compacto, seguido posteriormente de un periodo de descanso que permita que los brotes inicialmente formados maduren el tiempo suficiente para elevar su posibilidad de la floración. Además, es recomendable podar y mantener una altura apropiada de los árboles para poder dar un manejo adecuado y tener acceso para la eliminación de estas escobas. Dentro del manejo químico tenemos la aplicación de oxicloruro de cobre en dosis de 2.6 gramos por litro a intervalos de 15 días durante el periodo vegetativo, el cual ha tenido excelentes resultados. Otros fungicidas que se emplean a diferentes concentraciones los tenemos como el Captan, el cual se puede emplear 1.5 gramos de la sustancia activa por litro. El Venomil lo podemos aplicar a una concentración de 0.25 gramos por litro. El Mancozeb de 4 gramos del principio activo por litro. De igual forma debes recordar que se deben de repetir cada 15 días estas aplicaciones desde la floración hasta el amarre del fruto. El manejo de la enfermedad, únicamente basado en la aplicación de compuestos químicos, no ha tenido el impacto esperado. Por ejemplo, el uso de los benzimidazoles solo han logrado reducir la incidencia de la enfermedad en un 19.8%. El Venomil ha logrado inhibir in vitro al patógeno, pero cuando se aplica en campo no se han tenido resultado alguno. Sin embargo, una combinación de la poda y la subsecuente aplicación del tratamiento a base de Venomil ha reducido hasta en un 70% la enfermedad. Otras combinaciones de tratamientos incluyen el corte a 85 centímetros por debajo de la lesión, seguidos de la aplicación de diversos tratamientos de fungicidas, además de 5 aplicaciones de acaricidas continuas, lo que ha logrado tener gran éxito en el manejo de dicha enfermedad. Otra estrategia que podemos adicionar a lo antes ya mencionado es el uso del control biológico, en donde podemos emplear al hongo Trichoderma para el manejo de las poblaciones de las diferentes especies de Fusarium, agentes causales de la malformación del mango. Algo que es interesante conocer es que los conidios de Fusarium son sensibles a la exposición del sol, y que con periodos de solarización de 2 a 4 horas podemos lograr una inactivación del 100%. Sin embargo, este patógeno puede sobrevivir en el suelo por largos periodos. Se ha demostrado que las panículas que son enterradas hasta 30 centímetros por debajo del suelo, después de 6 meses, Fusarium presenta un 20% de sobrevivencia. Pero con una biofumigación mediante la adición de pollinasa, podríamos ayudar a disminuir las poblaciones de Fusarium presentes en este suelo, empleando concentraciones de 2.5 kilogramos por árbol una vez al año. Recuerda que durante la etapa de producción debemos evitar la intensidad y frecuencia del riego, la fertilización nitrogenada, evitar la realización de podas tardías o el uso de sustancias inhibidoras del crecimiento, ya que estas acciones podrían incrementar la incidencia de la enfermedad. Como sabemos, las hormonas de crecimiento ocasionan un desequilibrio en las auxinas o antiauxinas en las plantas enfermas, lo que ha generado un interés en la investigación sobre las hormonas del crecimiento como agentes potenciales para controlar la malformación. Se ha observado que la aplicación de antimalforminas durante la época de floración ha reportado una reducción sustancial en el número de panículas malformadas. Investigaciones realizadas por Rajan en 1986 demostraron que árboles, al ser rociados con 200 partes por millón de ácido naftalén acético, NAA, incrementa el porcentaje de flores perfectas, siendo variado el nivel de control entre variedades de mango. De igual forma, se han realizado pruebas con las llamadas antimalforminas. Ejemplos de estas tenemos al metabisulfito de potasio, nitrato de plata, ácido ascórbico, glutatión reducido,
los cuales han incrementado el rendimiento y mejorado el control de las proliferaciones en la diferenciación del brote floral. El otro eje para el manejo de esta enfermedad es controlar los diferentes vectores. Y existen diferentes formas para controlar a estos insectos, los cuales facilitan la diseminación de los conidios de Fusarium. El primero de ellos, del cual platicaremos, es el control biológico. Uno de ellos es Orius levigatus, otro la araña Theridae urticae. Además también tenemos los ácaros Noselius cucumerus, también la especie Californicus, Phytocealus persimilis, entre algunas otras especies que ejercen control sobre los thrips en una interacción directa entre el número de individuos. Además del uso de hongos que pueden colonizar a insectos a thrips como Beauveria baciana. El control químico de los vectores es otro eje importante dentro del manejo de esta enfermedad. Dentro de este rubro podemos mencionar el uso de aceites minerales, el azufre mojable, el imidacloprid para controlar la escama blanca, a los thrips, los cuales han tenido un buen control de estos. También podemos recomendar las aplicaciones mensuales de acaricidas durante los meses de marzo a julio. Muchas gracias por acompañarme en este video. Por favor, recuerda darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos pronto. Y recuerda sonreírle a la vida para que ella te devuelva una sonrisa igual o más grande. Cuídate mucho.